Este es nuestro programa de Tu Asesor 16. En esta ocasión vamos a presentar lo que es química. Hemos visto últimamente que tienen mucho problema con la nomenclatura inorgánica. Por esa razón vamos a dar un pequeño tutorial sobre la nomenclatura que tienen diferentes compuestos. Entonces empezando con óxidos metálicos o también denominados básicos. Estos se forman enlaces iónicos y se utiliza un metal y un oxígeno. Tenemos tres tipos de nomenclaturas: stock, sistemática y tradicional. Para la stock utilizamos óxido de metal y posteriormente el número de oxidación. Para la sistemática es el prefijo óxido de, el prefijo del metal. En este caso van a ser el número de átomos que tengamos de dicho elemento. Posteriormente la tradicional va a ser óxido, el prefijo del metal y el sufijo del mismo. Para este caso vamos a utilizar los números de oxidación que tenga el metal. Es decir, nos vamos a guiar a partir de los números que encontramos en la tabla periódica. Entonces para ello vamos a empezar con unos pequeños ejemplos. Para formar con hierro tenemos que su número de oxidación es 2 y 3. Para esto vamos a empezar con el número 2. Por ser un catión se pone más 2. Y el oxígeno, como sabemos, tiene una carga, un número de oxidación de menos 2. Por ello, al sumar estos números de oxidación nos va a dar 0. Esto quiere decir que se cumple la regla. Por lo tanto, vamos a empezar con las nomenclaturas. Empezamos con stock. Lo que nos dice es que pongamos óxido de posteriormente ponemos el metal, que en este caso es el hierro. Y por último ponemos el número de oxidación que utilizamos de este elemento. Por lo tanto utilizamos el 2. Hay que recordar que se pone en número romano y en paréntesis. Entonces ya cubrimos el primero. Ahora tenemos la sistemática. En esta se utilizan el número de átomos que tenemos de cada elemento. En este caso tenemos un hierro y un oxígeno. Esta parte podemos omitirla, ya que no es necesario escribirla. Por ello vamos a poner mono, que significa que es uno, un óxido de hierro. Hay que recordar que este tipo de prefijos se utilizan en mono, di, tri, tetra y así sucesivamente, dependiendo del número de átomos que tengamos de cada elemento. En este caso solo puse monóxido de hierro porque no es necesario poner otra vez el hierro como monohierro, ya que se sobreentiende. Entonces utilizamos monóxido de hierro nada más. Entonces continuamos con la tradicional. Esto nos dice que es óxido. Empezamos con óxido. Posteriormente nos dice que utilizamos el prefijo del metal. Este es distinto a la sistemática, ya que se utiliza a partir del número de oxidación que tenemos, no del número de átomos, sino del número de oxidación. Tenemos que saber para esto que dependiendo de los números de oxidación que tengamos es como utilizamos hipooso, oso, ico y perico. Para ello, cuando tenemos dos números de oxidación, vamos a utilizar solo oso e ico. Entonces, para el número de oxidación menor utilizamos oso y para el mayor ico. En este caso, lo que vamos a utilizar es, por el número de oxidación 2, utilizamos el prefijo, en este caso sería sufijo, el de oso. Entonces nos quedaría óxido roso. Esto es lo que acabo de comentar, oso por ser el número de oxidación más pequeño. Entonces continuamos con otro ejemplo. En este caso vamos a utilizar
el otro número de oxidación del hierro para ver la diferencia con el anterior. En este, la sumatoria de sus oxidaciones nos va a dar 1. Por lo tanto, no se está cumpliendo la regla que necesitamos. Para ello, vamos a tener que aplicarle cierto número de átomos a cada uno para poder hacer que esa suma sea 0. Por lo tanto, tenemos que hacer productos cruzados en este caso. Ponemos un 3 átomos para el oxígeno y 2 para el hierro. Con esto se cumple la condición de que tenemos más 6 y menos 6 igual a 0. Se cumplió. Entonces vamos a empezar con la nomenclatura. Para este caso empezamos otra vez con stock. Nos dice que es óxido de hierro y ponemos el número de oxidación en número romano y entre paréntesis. En este caso utilizamos el más 3. Posteriormente, para la sistemática, ponemos el prefijo óxido de y el prefijo del metal. Para ello, nos vamos a fijar en el número de átomos. En este caso ya es distinto al que tuvimos al principio. Por lo tanto, aquí tenemos 3 átomos de oxígeno. Esto quiere decir que utilizamos el prefijo tri, óxido de, y tenemos 2 átomos de hierro. Para esto se pone el di. Lo que nos quedaría sería un trióxido de hierro. Entonces, continuando con la tradicional, tenemos que es óxido Posteriormente, como les platicé hace rato, utilizamos el prefijo o el sufijo, o en ambos casos utilizar ambos, y nos guiamos por el número de oxidación. En este caso utilizamos el 3. Esto quiere decir que es el número de oxidación mayor, por lo tanto utilizaremos el sufijo ico. Entonces nos quedaría como óxido férrico. Notemos que hay una diferencia entre el oso e ico. Entonces, para continuar, veamos otro ejemplo. En este caso utilizaremos cualquier número de ambos, de estos dos que tenemos. En esta ocasión utilizaremos el más 1 y el oxígeno es el menos 2. Por lo tanto, realizamos otra vez los productos cruzados. En este queda 1 y en este 2. Como mencioné, no es necesario poner el 1, solamente es para saber que está ahí. Entonces, empezamos otra vez con la nomenclatura. Empezamos con stock. Nos dice que es óxido de... Este elemento es oro. Y utilizamos el número de oxidación con 1. Ahora utilizamos la sistemática, que nos dice que es un monóxido de oro, por tener 2 átomos, el elemento oro. Ahora vamos a utilizar la tradicional. Nos dice que es un óxido. Posteriormente nos fijamos nuevamente otra vez en los números de oxidación de ambos. Para ello utilizamos el 1. Al ser el número de oxidación menor, vamos a utilizar el sufijo oso. Entonces aquí nos queda óxido. Cabe mencionar que sería un error poner oroso, órico, cualquier tipo de esa nomenclatura, ya que está mal. Lo que es realmente, nos vamos a guiar a partir de las letras que tenemos aquí. Esto nos está diciendo que es auroso. Asimismo, hay otros elementos que cambian el nombre cuando utilizamos en la nomenclatura tradicional. Por lo tanto, es un óxido auroso. Ok. Procedemos con los óxidos no metálicos, también denominados anhídridos.
Estos salen a partir de la deshidratación de los oxíácidos que revisaremos más adelante. Se forman a partir de un no metal y oxígeno. Para la nomenclatura tenemos igual los tres tipos: stock, sistemática y tradicional. La única diferencia con los óxidos metálicos es que la tradicional va a ser distinta. Sin embargo, en stock y sistemática serán iguales. Entonces comenzamos con el ejemplo del carbono. Comencemos con su número de oxidación más 2 y menos 2 para el oxígeno. Esto hace que la suma sea 0 y por lo tanto se cumple. Entonces empecemos con la nomenclatura stock. Tenemos que nos dice que es un óxido y el elemento que tenemos, que en este caso es un no metal, que es el carbono. Óxido de carbono. Y entre paréntesis el número de oxidación que tenemos, que es un 2. Continuamos con la sistemática. Utilizamos el prefijo del número de carbonos y oxígenos que tengamos. Para ello tenemos solamente uno de cada uno. Por lo tanto, nos quedaría como monóxido de carbono. Continuando con la tradicional, en este sentido es donde va a cambiar. Empezamos con la palabra anhídrido, posteriormente el prefijo del metal y el sufijo del mismo. Como ya les mencioné, al ser utilizado el menor número de oxidación, utilizaremos el prefijo, bueno, en este caso sufijo oso. Ahora empezamos con la palabra anhídrido. Continuamos con el prefijo del metal y el sufijo, pero para este caso, al ser utilizado la menor, utilizaremos lo que es el sufijo oso. Entonces, en este caso quedaría anhídrido carbonoso. Muy bien, continuemos con otro ejemplo, igual con el carbono. Para ello utilizaremos el número de oxidación más 4. Y el del oxígeno, que ya lo sabemos, es menos 2. Aquí lo que necesitamos es que la suma nos dé 0. En este caso nos está dando 2. Para ello lo que podemos hacer es ponerle un 2 aquí, para con ello hacer que la sumatoria sea 0. Entonces, al cumplir esta regla, continuamos, como ya les dije, con 2 átomos de oxígeno. Para ello, empezamos con la nomenclatura stock, que nos dice que es óxido sigue siendo carbono, pero ahora el número de oxidación fue 4. Posteriormente, con la sistemática, nos fijamos en los números de átomos que tenemos de cada uno. Empezamos con el oxígeno. Tenemos que son 2 átomos, por ello utilizaremos el prefijo di. Dióxido de carbono. Posteriormente, con la tradicional, nos menciona que empezamos con anhídrido estamos utilizando el número de oxidación 4. Al ser el mayor, consideramos que utilizamos el sufijo ico. Entonces sería anhídrido carbónico. Hemos de notar
la diferencia entre el oso y el hipo. Muy bien. Continuamos con otro ejemplo. En este caso utilizaremos el azufre. Para fines de mostrar ejemplos distintos, utilizaremos lo que es el número de oxidación 2. Entonces, realizando la suma de los números de oxidación, nos queda con más 2 y menos 2 para el oxígeno. Esto hace 0, la regla se cumple, continuamos. Empezamos con la stock. Quedaría como óxido de azufre y el número de oxidación que utilizamos fue 2, por lo tanto queda el número romano. Para la sistemática, nuevamente nos fijamos en los números de átomos que tengamos de cada elemento y en este caso quedaría como monóxido de azufre por cada uno de los átomos que tiene cada elemento. Y por último, en la tradicional, nuevamente utilizamos la palabra anhídrido al utilizar el número de oxidación menor. Como en los ejemplos anteriores, utilizaremos oso. Sin embargo, al tener 3 números de oxidación, cambia. ¿En qué sentido? En que el primero sería hipo como prefijo, posteriormente el metal y posteriormente el sufijo oso. Esta sería la manera correcta de la nomenclatura tradicional. Entonces tenemos anhídrido, como ya mencioné, por ser el número de oxidación menor, empezamos con el prefijo hipo. Continuamos con el metal. En este caso, como en el ejemplo anterior del oro que les di, cambia igualmente su nombre. En este sería hipo sulfuroso. Hipo, oso y el no metálico. Continuamos con lo que son las sales. Un ejemplo claro que lo vemos día a día es el cloruro de sodio. Bueno, las sales se forman a partir de un metal y un no metal y de la neutralización de un hidrácido y una base. Estos los veremos más adelante. Entonces comenzamos con la nomenclatura stock. Nos dice que ponemos el nombre del no metal con la terminación uro, posteriormente agregamos D, el nombre del metal y el número de oxidación de este último. Entonces comencemos con un pequeño ejemplo. Tenemos calcio y azufre. Entonces el calcio nos menciona que tiene número de oxidación más 2, por lo tanto el azufre tiene menos 2, por lo que se menciona en la tabla periódica. Ahora empezamos con stock. Por ello continuamos con este ejemplo. Nos menciona que el calcio tiene número de oxidación más 2 y el azufre menos 2, por lo que se dice en la tabla periódica. Entonces empezamos con la stock. Nos dice que es el nombre del no metal, que en este caso es el azufre, cambia su nombre a sulfuro. Posteriormente agregamos la palabra D y por último el nombre del metal
con el número de oxidación de este. Sin embargo, al ser el calcio un elemento que solo tiene un número de oxidación, por estar en el grupo 2, no es necesario poner el número de oxidación, ya que se entiende que es 2. Ahora, la nomenclatura sistemática. Nos dice que es el prefijo del número de átomos del no metal, seguido de la terminación uro, la palabra de, y finalmente el prefijo del número de átomos y el metal. Entonces, en este caso, al ser átomos 1 y 1, tenemos que es mono, sulfuro de calcio. Por último, la tradicional nos menciona que empecemos con el nombre del no metal, seguido de la terminación uro, el prefijo del metal y el sufijo. Como ya les mencioné, vemos los números de oxidación que tenga. En este caso, al ser solo el 2, es necesario que utilicemos el sufijo ico. Por lo tanto, nos queda como sulfuro cálcico. Entonces, así es como nos quedaría sulfuro cálcico. Continuamos con otro ejemplo, que es el titanio y el nitrógeno. El nitrógeno se ubica en el quinto grupo de la tabla periódica. Por ello tiene un número de oxidación -3. Entonces vamos a utilizar el 3 para el titanio. Haciendo la suma de ambos números de oxidación, nos queda que es 0, por lo tanto se cumple. Empezamos con la nomenclatura stock, que nos dice que es el nombre del no metal con la terminación uro, nitruro de titanio. Al tener tres números de oxidación diferentes, es necesario escribir con qué número de oxidación trabajamos. En este caso es el 3. Continuando con la sistemática, nos menciona que escribamos el número de átomos de cada elemento. En este caso es mono por el nitrógeno, mono nitruro de titanio. Y finalmente, la tradicional nos menciona que empecemos con el nombre del no metal con la terminación uro, seguido del prefijo y el metal y posteriormente el sufijo de este. Al utilizar el número de oxidación 3, tenemos que es, en este caso es hipo, oso e ico. Utilizamos el número de oxidación 3, por lo tanto tenemos nitruro, titanioso. Fueron 24 minutos muy largos, de verdad una disculpa. Intentamos hacer el video muy corto, pero creo que es un tema que se debe cubrir completamente y por ello lo dejamos así. También te queremos agradecer por llegar hasta este minuto para poder presentarme. Mi nombre es Rodrigo Camargo Hernández, voy a ser el editor de todos los videos de química y quiero invitarte a que comentes los temas que no entiendes sobre química para poder así sacar videos y explicártelos.
Así que muchas gracias por ver este video y pues gracias. Esperamos verte en el siguiente video.